Bueno, queridos amigos, el tema de la señora ministra de Ciencia y Tecnología hay que mirarlo con cuidado. Eso no es simplemente que haya aparecido una señora que tiene una determinada opinión sobre una materia y está en toda libertad de dar opiniones, es que es parte del gobierno. Y es parte del gobierno en un tema esencial como el de la ciencia y la tecnología, tan esencial que acaba de ser su cuidado elevado a la calidad de ministerio. Uno no puede tener dos ministras enfrentadas sobre un tema decisivo para el país. Sí, por un lado usted tiene a la ministra de Energía, Minas y Energía, Sandra Suárez, en una posición, y a la ministra Mabel en una posición totalmente distinta. Opuesta. Sí, opuesta. Pero no solamente ese tema. Por otro lado tiene también al ministro de la Defensa con el glifosato y a esta señora que llega a decir que no, que el glifosato no. Entonces, pues yo creo que ella es que es otro temita. Entonces, ¿qué? ¿Se equivocó de gobierno la señora o...? Pues se equivocó de gobierno o se equivocó el presidente trayéndola al gobierno. También. No es sostenible, no es sostenible. Esa señora no es sostenible en el gabinete ministerial. Y pues eso no lo borra el que se vayan para Bahía Solano y la posesión en la mitad de la bahía. Y esas escenas no quitan el problema fundamental. La señora está enfrentada no a uno sino a dos ministros, y no sobre temas baladíes sino sobre temas esenciales para el porvenir del país: el tema del glifosato y el tema del fracking, nada menos que sobre esos temas: el combate contra el narcotráfico y la supervivencia económica de Colombia. Del glifosato dijo: tenemos que dialogar para en lo posible evitar el uso del glifosato, y agregó: es un tema que hay que estudiarlo muy bien porque sabemos los efectos del glifosato, tenemos que generar esos diálogos para en lo máximo evitar tener que usarlo. Sabemos los efectos. ¿De qué efectos está hablando ella? Sabemos. ¿Y de qué diálogos? ¿Y de qué diálogos? ¿Y de qué diálogos? No. Se metió un tiro en el pie el presidente. Mire, dos temas sensibles. Al gabinete. Termina el año 2019 y el gobierno nacional publica el proyecto de decreto para reanudar la fumigación con glifosato, hablando de manera muy clara en ese documento que todos tuvimos la oportunidad de leer, de los requisitos que estableció la Corte Constitucional y cómo el gobierno está cumpliendo con ellos para poder empezar la fumigación con glifosato. Pero además, hablando de la necesidad urgente de empezar a hacer la fumigación con glifosato para poder avanzar en el tema de erradicación de cultivos ilícitos, porque creo que la ministra, que es experta en microbiología, debe saberlo mejor que nosotros, esto sí lo debe saber ella. Un cultivo de coca que logra al año casi 5 cosechas, pues es un cultivo casi que indestructible, ¿no? Cuando usted ha logrado erradicar 80.000 hectáreas, que es el caso del año pasado, ¿cuántas? 4 veces se triplicó esa suma, y es lo que tenemos hoy en coca. No sabemos si estamos en las 208.000 hectáreas de coca o si tenemos 4 veces esa suma por cuenta de las 5 cosechas al año que da el cultivo de coca en Colombia. Claro. Es que no son las mismas las 200.000 hectáreas de hace 20 años que las 200.000 hectáreas de hoy. Con esa multiplicación de la capacidad productiva de la hoja de coca, las cartas han cambiado radicalmente. Y esta señora tranquilamente lo que propone es un diálogo. A ver, ¿diálogo con quién, señora? ¿Diálogo con quién? Obviamente dirá con las comunidades, es decir, con los que están sembrando la coca, con los que se están enriqueciendo con la coca. La coca está acabando el país, lo está destruyendo en todas sus estructuras fundamentales, lo destruye moralmente, políticamente, económicamente. La coca lo acaba todo. Y esta señora... Ambientalmente, doctor Fernando, ella que es defensora del medio ambiente, debiera saber que para producirse 1 kilo de coca se necesita raspar un cultivo de 4.000 metros cuadrados, lo que quiere decir que cada gramo de coca logra la destrucción de cuando menos 4 metros cuadrados de selva. Para producir 1 kilo de coca se necesitan 60 litros de agua, sin contar con todo el derivado de los químicos que se utilizan, que van a parar a los riachuelos y que van contaminando todo. Demar, lo invito para que vaya a uno de los sitios más hermosos de Colombia, que se llama Tres Esquinas, que usted tiene que conocer. Sí, señor, lo conozco, claro. Eso es de ensueño, eso parece el paraíso terrenal. Le pago $1.000.000 de pesos por pescado que usted pesque en Tres Esquinas. Muy difícil. No hay. ¿Por qué? Porque lo arruinan los precursores químicos que caen a los ríos y que envenenan los ríos de Colombia.
porque la coca está acabando con el medio ambiente en Colombia. Y esta señora sale a decir que hay que proteger el medio ambiente, y se protege el medio ambiente protegiendo la coca. No, por favor. Por favor. Sí, no lo entiende uno. Yo creo que la ministra está pensando en el glifosato, en los cuentos que han salido, porque no podemos decir que sea otra cosa, evidencia científica en Colombia de personas que hayan padecido graves enfermedades o inclusive hayan muerto por cuenta de glifosato por la aspersión aérea en el combate contra los cultivos de coca. No existe. Esa evidencia no existe. No hay ninguna. Entonces insisten en un cuento. Y los cultivos con glifosato de todos los cafetales que hay en Colombia, y la utilización del glifosato en todos los cultivos de caña, en todos los cultivos del país se utiliza glifosato, se llama Roundup, señora, vaya a un almacén de agroquímicos y se lo venden en la cantidad que quiera, y no ha pasado nada. Muéstreme un enfermo de cáncer comprobadamente causado por el glifosato, por el Roundup. No existe. Verdaderamente irresponsables. Lo que sí les puedo mostrar es el dictamen que emitió el año pasado la Agencia de Salud del Brasil, Anvisa, que determinó que el glifosato utilizado pues obviamente en las plantas como herbicida no causa cáncer. Lo dice la Agencia de Salud del Brasil. Sí, Anvisa, que es el equivalente al INVIMA. Sí, señor. Entonces debiera dar una miradita a esos temas y pensar que la coca, el problema no es el glifosato, el problema es la coca. Están viendo el problema donde no es. El problema es la coca, la cocaína. ¿Qué tal el tema de las ollas del microtráfico? ¿Qué tal el tema de la contaminación, del envenenamiento de la juventud? Los niños de Colombia que están entrando en ese infierno que es el infierno de la droga. Ah, no, pero es que de pronto causa cáncer. Hombre, por Dios. Hay que decirlo. Buena impresión nos dio a todos los colombianos, doctor Fernando, la noticia de fin de año, la de año nuevo, mejor dicho, del gobierno nacional, cuando dice está listo el decreto en borrador, por favor consúltenlo, mírenlo ustedes, analícenlo, y a eso hay que aplaudirlo, sin lugar a dudas. Pero ¿por qué lo tiene que consultar? Es que la autoridad no se consulta, la autoridad se ejerce. Es que a ese señor lo elegimos presidente para que tomara decisiones, no para que nos preguntara cuáles decisiones debe tomar. Ah, no, pero en Colombia le quedan preguntando todo, doctor Londoño, y más en estos tiempos de perdóneme, yo voy a ser de abogado del gobierno. Le toca preguntar porque es una orden judicial de la Corte Constitucional. No, pues simplemente cumplirla y decir que la está cumpliendo y ya, no tiene que preguntar. Yo creo que sí tiene que afirmar. No tiene que preguntar nada. No tiene que preguntar nada, al país hay que salvarlo de esa tragedia. Y al país hay que hacerlo viable con el fracking. Es que no es viable. La entrevista a Francisco José Lloreda es histórica. Mírenla, óiganla una vez y 10 veces. Todo con cifras. Y con cifras todas oficiales. Sin fracking, Colombia en 5, 6 o 7 años no es viable. No es viable. Colombia sin exportaciones de petróleo. Colombia importando petróleo. Por favor. Ah, no. Con la biodiversidad tenemos. Es el cuento de Petro. Esta señora, ¿por qué coincide con Petro? Petro dice, acabemos con esa cosa del petróleo y exportemos aguacates. Y sembremos aguacatejas, sin mirar el fenómeno ocurrido en Chile, donde las fuentes hídricas se fueron al demonio por cuenta del aguacate. No, es que el nombre de ella es perfecto para ser ministra, pero del gobierno de Petro, no del gobierno de Duque. Y como pues Petro no tiene el gobierno, pues mejor que la señora se hubiera quedado en la casa. Yo creo que la ministra tiene que rectificar y más vale, porque esto no es un tema que se agote aquí. No, y estos son temas se lo van a preguntar muchas veces. Sí, señor. Ah, no, por eso. Y en el Consejo de Ministros. ¿Cómo va a ser en el Consejo de Ministros cuando ¿Cómo va a ser esa pelea con la ministra de Minas y Energía y con el ministro de la Defensa? Y con el ministro de Hacienda. Como este? Claro. Y con el ministro de Hacienda. Claro, que le diga, pues si usted me deja sin petróleo, simplemente no hay economía para los próximos años, señora. No hay economía. A pedir limosna. Pero muy aburrido, como hay que ver cómo se da ese primer Consejo de Ministros con la ministra Torres Saboada. ¿Cómo la posesiona? Es que la va a posesionar esta semana y en Bahía Solano y seguramente se van a meter al mar
y van a hacer quién sabe qué ritos ancestrales. No, por Dios, Oiga, por Dios. Y tengo tiene un más dato. reversa el río Magdalena que ese nombramiento, además. El presidente Uy, no no se sé, va a poner quedaría a muy feo. reversar. No, No, quedaría pero horrible. más feo el lío. No, ya el que lío vamos está a- causado, ya. Sí, Sí. sí, sí. Pasemos la página. Oiga, les tengo un dato. ¿Cuánto le costaría al país importar crudo para poder mantener el funcionamiento pues vehicular y energético del país? 300.000 barriles que necesita para eso. Unos 30 billones de dólares anuales. Bueno, por eso. Pero con aguacates tenemos y con la biodiversidad tenemos. Es que somos muy irresponsables de mar, somos muy irresponsables, pero le complico más la pregunta. ¿Cuánto valen las exportaciones que no se hacen? Es que, ¿cuánto está exportando Colombia en petróleo al año en este momento? En este momento. Debe estar exportando 500.000 de barriles diarios. 500.000 de barriles diarios a $60 el barril. Haga la cuenta. Son 30 millones de dólares diarios. Están exportando anualmente 15.000 millones de dólares el país Muy en bien, este momento. muy bien, muy bien. ¿Con qué lo suplimos? ¿Con aguacates? No. Por Dios, seamos serios, seamos serios. Y más los que necesitamos importar en gasolina y en todos los derivados y nos quedamos sin petróleo. Pero el fracking no es sostenible, lo dice la señora. A ver, ¿con qué elementos? Muéstrenos sus estudios. Y es que es una gran científica. Yo quiero conocer sus obras. Muéstreme sus libros. Muéstreme su tradición académica. No, es que estudié en Guadalajara. No, pues ha podido estudiar en donde le dé la gana. Hay que averiguar esa Universidad de Guadalajara qué calificación tiene en el mundo de la ciencia y la tecnología. Pero bueno, estudió allá, muy bien. ¿Y qué aprendió? ¿Y qué sabe? No hay derecho. No hay derecho. Esa es una equivocación sencillamente monstruosa. Y a propósito, ¿a qué partido pertenece esta señora? Pues dicen que la señora no tiene filiación clara con algún partido, pero algunos liberales se la reclaman a ella y sus apreciaciones y sus declaraciones públicas pues la hacen ver muy del partido de Claudia López, de Antanas Mocos, de los Verdes, que se preocupan mucho por el medio ambiente. Pues no sé. Muy preocupados por el medio ambiente, menos cuando el ELN explota los oleoductos, menos cuando las FARC con machete destruyen, con machete y con otros elementos destruyen la selva para sembrar coca. A eso sí no les preocupa. Bueno, de manera que tenemos una persona que no tiene partido político y que está enfrentada a las tesis esenciales del presidente de la República. Oiga, universidad, dice usted Universidad de Guadalajara, esa no es la que le dio un doctorado honoris causa al expresidente Santos. ¿Juan Manuel Santos? Sí, y también la que condecoró, ¿se acuerdan ustedes el año pasado, a finales del año, que condecoró a Timochenko, le dio el corazón de león, el galardón Corazón de León? La Universidad de Guadalajara. ¿Nos verifica eso o está verificado? Universidad de Guadalajara entrega Corazón de León a Timochenko. Sí, es la misma universidad. Aquí lo estoy viendo. De allá viene la ministra. Sí. De allá viene la ministra. ¿Y condecoró a Juan Manuel Santos también? ¿O le dio doctorado honoris causa? Aparentemente le dio doctorado honoris causa. Bueno. Muy bien. Entonces esa es la Universidad de Guadalajara. Jalisco. Ay, Jalisco, no te rajes. Y entonces con ese cuento nos dijeron que era la última científica del mundo. Pues Madame Curie es una aprendiz de científica. Hombre, por favor. Universidad de Guadalajara, Juan Manuel Santos, doctorado honoris causa. Ahí les dejo el dato. Ahí les dejo el dato. Y Timochenko más o menos también doctor honoris causa. Casi. Especialista en paz. De León, ¿no? Por su aporte a la humanidad, recuerden ustedes. Sí, por su aporte a la humanidad, sí. Por su aporte a la humanidad. Muy bien, maravilloso pues, maravilloso. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos para presidente del Congreso, el próximo?
Pues ya empieza a sonar fuerte el tema y es que se lo van a disputar los de Cambio Radical. Sí. Pero no es Rodrigo Lara el que está convenido, no es Cambio Radical. Es Cambio Radical, eso es un hecho. El problema está entre Rodrigo Lara y el hombre clave en la mano derecha del doctor Germán Vargas Lleras, que es Germán Barón Cotrino. Germán sí, Barón, señor. Claro. Entonces están viendo cómo van a poder dirimir ese asunto, que ya los pone a ellos en discusiones eternas, porque se dice que Germán Barón tiene mucha más cancha, mucha más capacidad, mayor manejo del Congreso de la República del que tendría el mismo doctor Rodrigo Lara. Entonces ahí empieza la pelea, vamos a ver en qué termina, pero es un hecho, claro, Cambio Radical es el dueño de la presidencia para el mes de julio, para 20 de julio cuando se arranque la nueva legislatura. Bueno, y cuénteme lo del IMPEC y de las facilidades que tenía dentro de su prisión el señor Monsalve, que yo digo que por favor no lo suelten porque se aburre. ¿Ah? Increíble. Es que trago, todo lo que le mujeres no han dicho que le llevaran orquesta, ¿no? Y No. seguro le llevaban, porque a falta de uno, 6 celulares. 6 celulares, pues. 2 computadores, tabletas, no han dicho cuántas tabletas. Bueno, pero tenía un juego de esos de Sí, videojuegos, PlayStation. un PlayStation, sí. El hombre no lo pasaba mal. Impresora, Whisky. ¿no? Impresora. Whisky, sí, Claro, whisky, impresora. Para imprimir todas sus Whisky declaraciones. y cerveza. Sí, sí, Hombre, sí. Y vino. por favor, es decir, por menos se han caído muchos ministros de justicia en muchos países, por mucho menos, y la señora ministra de acá no abre la boca y el director del IMPEC dice que entonces se ordenó revisar lo que el señor tenía y llegó y pues casi que no le cabía la cama dentro del lugar. ¿Ah? Pero la pregunta es quién está financiando todo eso, ¿no? ¿Y Porque quién lo pues, el mandó señor para está allá? condenado. ¿Y quién lo mandó para allá? Y condenado por delitos terribles. Secuestro es un- y sí, señor, por secuestro y por concierto para delinquir. ¿Cómo le parece? Y ese señor, condenado por secuestro y concierto para delinquir, está en la cárcel con computadores, tabletas, mujeres, televisores. Pero ¿en qué país estamos viviendo? Por Dios, esto es un país de opereta. Ahora el IMPEC dice que está evaluando trasladar a este lo está recluso. evaluando. Sí, lo está evaluando. A una hasta ahora. cárcel. Sí, Sí, lo a van a una trasladar, cárcel. pero los amigos de la No, extrema izquierda en a Colombia otro pabellón allí. ya hablan de la necesidad de protegerlo porque pues, corre Sí, peligro. Claro, que no claro, lo van a mandar a claro. cualquier cárcel porque, imagínese. Imagínese usted, ese es el testigo contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. El Hay testigo que ver tiene qué se traían esas memorias de Yo, sus computadores. yo les ¿no? tengo Hay una que- pregunta, más bien, hay que ver qué es capaz de decir sin memoria, sin celulares, sin computador, sin PlayStation, sin cerveza, sin whisky, sin mujeres. Hay que ver si sigue hablando. Muy bien. Muy Y bien. usted lo dice, Sergio, esperará a que aparezca el contenido de esos computadores, de esos celulares, con quién se chateaba para cuadrar las audiencias, con quién Pues hablaba. es que, a ver, ¿para qué necesita alguien tener 6 celulares? Pues, pregunto, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué 6 celulares? ¿Y cómo los estaba utilizando? ¿Y con quiénes se comunicaba? Y, no, pues nadie miraba. Y la señora ministra de Justicia muy oronda y el director del IMPEC dice que están estimando ahora cómo pasarlo a otra parte, pero eso hay que consultarlo con el senador Cepeda, porque si no se pone bravo. Y la responsabilidad de quienes permitieron el ingreso de todos esos elementos a una sola celda. ¿Cómo estarán las otras celdas? Averigüelo, Vargas. Oh, por favor, este es un país de opereta, lo convirtieron en un país de opereta. Qué horror. Tenía 2 iPads Bueno, también. Entre tema Sí, gravísimo el de la Corte Suprema de Justicia. Recuerden, queridos oyentes, que para que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión se necesitan 16 votos. ¿Y cuántos son los magistrados que están hoy en funciones? 16. 16. Sí. Es decir, tienen que tomar las decisiones por unanimidad. Es decir, que donde falle alguien, no hay decisión. Lo que le permitió decir al presidente de la Corte, presidente en funciones,
que hay una especie de guerrilla interna que está extorsionando a la Corte Suprema de Justicia. 1 o 2 o 3. ¿Los amigos de quién? De Maya Villazón. Y los amigos de la ministra de Justicia. No, esto no puede suceder. Pues a Esto todos no nos puede sorprendió en suceder. diciembre la declaración de Álvaro Fernando García Restrepo, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde precisamente señala lo que usted acaba de decir, doctor Fernando, y estamos hoy a 7 de enero y no vemos ninguna acción eficaz o por lo menos investigación Nada, para determinar el alcance de las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por eso, ¿quiénes son los que están extorsionando a la Corte? ¿Quiénes son? Entonces, no se elige fiscal y no se eligen los otros magistrados, porque para elegir un magistrado se necesitan los 16 votos. Claro. Entonces, si no le eligen al amigo Amaya Villazón, no hay elección de magistrados, porque el señor Quirós vota en contra. Pues la Corte está llamada entonces a desaparecer, a desintegrarse, absolutamente. Ahora mismo, claro, desintegrada está parcial, ¿no? De 23 solamente hay 16. Pero en marzo se va el vicepresidente de la Sala Civil, Ariel Salazar, lo que desintegra el tribunal. Sí, señor, el demostrar. El mejor de todos. Quedan 15 y entonces dígame qué decisión van a tomar para elegir a quién. Ah, bueno, muy bien. No pueden. No pueden. No pueden, así voten los 15, no les alcanzó. Quedó vacante la Corte Suprema de Justicia de Colombia por sustracción de materia. Increíble. No tiene votos suficientes. Fiscal, no puedo elegir fiscal. ¿Cuándo? Nunca. Porque no puedo elegir magistrados. No tengo 16 votos. Y sin 16 votos no puedo elegir fiscal. De manera que no hay cargo más permanente que el del fiscal general de la Nación actual. ¿Ya? Pues, Y los otros que aguarde el compañero de pupitre del presidente Duque y la maestra del presidente Duque, y la terna que él hizo, la terna que él compuso. Y con los tres, sumados entre los tres en cónclave, no saben quién era el maestro Carrara. No saben. Y les preguntan, ¿y el programa de Derecho Criminal qué? ¿De qué me está hablando usted? Y si le preguntan por Maurac, o si le preguntan por Pesina, o si le preguntan por Giuseppe Maggiore, no tienen la menor idea de qué se trata. Pues aquí les va a tocar a los de la Corte Suprema de Justicia, en caso de que se desintegre la Corte por la salida del otro magistrado, de Ariel Salazar, el vicepresidente de la Sala Civil, será que interpreten el reglamento a la manera que ellos crean que es conveniente y digan que se puede elegir fiscal, magistrados con 15 o menos votos. Pues eso puede llegar a pasar. ¿Ah, sí? Sí, eso. Caramba. Pues es lo que les queda, interpretar su propio reglamento o modificar el reglamento en algún momento antes de que se tenga que desintegrar la Corte para poder salvar este asunto, porque si no se van a quedar sin trabajo. O sea, ¿qué va a pasar con la Corte? Es increíble cómo han dejado 7 meses pasar sin que se elija el fiscal y sin que se elija a los magistrados. Porque hay un grupito de costeños amigos de Maya Villazón, los extorsionistas, que no dejan nombrar magistrados si no les nombran los amigos de Maya Villazón. Así de sencillo, así de fácil. Y es que tiene tanto poder el doctor Villazón todavía. Todo ese poder tiene. Ay, ¿usted qué cree que a qué dedicó la Procuraduría y a qué dedicó la Contraloría cuando las tuvo? A ejercer de contralor, a manejar la economía del país, a vigilar la economía del país a un hombre que no sabe sumar ni restar. Hombre, por Dios, a nombrar amigos de los que quería nombrar, amigos de los magistrados y amigos de la gente, y entonces él urdió ahí una tela de araña, y en esa tela de araña se está acabando el país. Bueno. Y entonces por eso nombran a los que nombran de contralores. ¿Quién es el Contralor General de la República hoy? ¿Y qué es lo que ha hecho el Contralor General de la República? ¿Y qué fue lo que consiguió? Que le aumentaran en cuanto la planta de personal. ¿Para entregársela a quién? Pues a los amigos que votaron por él en el Congreso, hombre, por Dios. Pero dice que estamos combatiendo la corrupción en Colombia.
Sí, y de hecho, ¿No es esa la historia? sí, y este año van a empezar con proyectos de acto legislativo que busquen reducir el salario de los congresistas. Otros proponen que se les pague por cada sesión que se haga en el Congreso de la República para ver si se logra bajar en algo el salario de 32.8 millones de pesos, que vamos a ver en cuánto queda este año con el ajuste. Majadería, por mí que les paguen los 32 y 35 y lo que sea, que cumplan con su deber de legisladores, que hagan lo que tienen que hacer. Eso es lo esencial. ¿Cuánto les pagan? Maldíngase. No vale la pena. Están preocupados por eso, ya tienen claro que sí va a poder prosperar cualquier norma que esté en ese sentido para bajar el salario de los congresistas, porque recuerde usted, el año pasado se logró aprobar el proyecto que modificó el régimen de conflicto de intereses y entonces se acabó la excusa de que no votaban porque se declaraban impedidos porque se trataba de un tema de ellos mismos. Esta nueva norma lo que indica es que si un proyecto los beneficia, se tienen que declarar impedidos, pero si los afecta negativamente, claro, no tienen ningún impedimento. Así las cosas, creeríamos que va a cursar en el Congreso o el que congela el salario que propuso la senadora Paula Holguín o el que paga por días a los que asistan, como lo propone Gustavo Bolívar, que es una de su primera propuesta legislativa. Majaderías, hombre. Además, Gustavo Bolívar viene muy enguayabado de las fiestas que tuvo allá en su hotel. En el paraíso, en Ricaurte, Cundinamarca. Sí, señor. Oiga, ¿quieren que les cuente un cuento sin hablarles del santo? Cuente. Una persona se enfermó en Girardot. Parece pues que finalmente la cosa no es grave, pero con unos dolores espantosos, atroces, y se lo llevaron para el hospital de Girardot, ahí en las vecindades de Girardot. Y entonces, señor, necesita rayos X. ¿Dónde están los rayos X? Hombre, qué pena, pero el radiólogo se fue para la casa. No hay radiólogo. Necesita lo que se llama una tomografía. Ya. En el hospital de Girardot no existe ese equipo. No se puede tomar una tomografía en Girardot. En Girardot. De manera que a la gente, a los amigos que se vayan a pasear a Girardot, a los alrededores de Girardot, aquel paraíso que es Girardot con sus alrededores, que se vayan bien aliviaditos y que no se les ocurra enfermarse en Girardot. Y a la gente de Girardot, que tenga listo el carro para venir a Bogotá para que le tomen una tomografía o para que por la noche le tomen una placa de rayos X. No puede ser. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Está como la canción de Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta. Nada funciona. Nada funciona. Y esto en Girardot. Girardot, que es un epicentro turístico de Cundinamarca. Pero de Cundinamarca, de Colombia. Claro. ¿Qué sitio recibe más visitantes que Girardot en un fin de semana? Bueno, tal vez aquí Paipa, en los alrededores de Bogotá, Paipa y Girardot. Pero en su especie ninguno, sí, en su clase ninguno. Bueno, muy bien. Por el clima y la cercanía. Muy bien. Y en Girardot no hay quien tome rayos X después de las 5 de la tarde. Y no hay tomografía porque no hay aparato para tomar una tomografía en el hospital de Girardot. Hombre, por Dios. Bueno, a mí me pasó con uno de mis hijos algo similar en Santa Marta, ¿no? A las 3 de la mañana, donde me recomendaron que mejor me quedara en el hotel a irme al hospital. Me iba mejor quedándome en el hotel que yéndome a un hospital a esa hora. Con el niño sufriendo. Claro. Entonces, muy rico ir también a pasear a Santa Marta. Delicioso. No. Con la garantía de que no encuentra un centro de salud disponible. No, es que lo mejor cuando uno viaja es no enfermarse. Sí, evite enfermarse, haga lo que sea. Recomendación del Ministerio de Comercio y Turismo. Para viajar, no se enferme. No se le ocurra enfermarse. Porque si es en Santa Marta o si es en Girardot, imagínese usted lo que será en otros lugares del país. No, ni le cuento. Bueno. Sí. Bueno. En otros lugares del país, lo mejor es llevar acetaminofén en el bolso que uno carga para poder pasar el mal rato. Les recomiendo una columna para leer esta semana, doctor Fernando, la suya, obviamente, que ya está en nuestra página de internet y también en Las Dos Orillas. Un análisis, volando. Sí, señor, un análisis volando de lo que está ocurriendo entre Irán y los Estados Unidos.
Lo leí con mucho detenimiento este fin de semana y encontré muchas, muchas coincidencias entre lo que usted plantea allí, doctor Fernando, y lo que plantea el politólogo Francis Fukuyama respecto de lo que es el conflicto en estos momentos entre Estados Unidos e Irán y lo que está pasando. Ya está la columna entonces para que la gente la busque en Átomos Volando, también en nuestras redes sociales. Esa es nuestra primera recomendación y les tengo una segunda recomendación. Se llama ¿Y la plata de las víctimas qué? Pregunta que hace nuestro excompañero de trabajo, de cabina, José Manuel Acevedo, en el diario El Tiempo, donde habla de los buenos sueldos que tienen los dirigentes de las FARC y mientras tanto las víctimas siguen esperando que las reparen. Y se quedarán esperando. Y Timochenko condecorado en la Universidad de Guadalajara. Oiga, no, y vea que eso es una mala coincidencia. Uno se ríe por no llorar. Es que es una mala coincidencia. Oiga, que esa misma universidad no, pero coincidencia. Es que aquí sigo leyendo sobre el tema. La Universidad de Guadalajara fue la que logró que se concretara la presencia simultánea de Juan Manuel Santos y de Timochenko el pasado mes de diciembre en la Feria del Libro de esa ciudad de Guadalajara. Claro, porque los distinguían con el libro, sí. Pero les quedó faltando la doctora Mabel. ¿Cómo no la esperaron? Estuvo también Carlos Antonio Lozada en ese importante evento. Para eso es para lo que la JEP le da permiso a esos tipos para salir del país, ¿no? Para revictimizar a sus víctimas, recibiendo sus galardones. Que se vayan para la Universidad de Guadalajara, donde está declarada una de las grandes científicas del mundo, la doctora Mabel Torres, nuestra ministra de Ciencia y Tecnología. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y qué tal el zafarrancho que hay en Venezuela? ¿Quién es el presidente de la Asamblea, es decir, del Congreso Nacional? Hay dos, doctor Fernando, en estos momentos. Está Juan Guaidó, a quien le tocó posesionarse en un periódico, en el Universal, en La Nación, perdón, y el otro es Luis Parra. Luis Parra es un reconocidísimo... ¿Quién es Luis Parra? Pues es un congresista muy reconocido que hace parte del régimen de Nicolás Maduro y quien está implicado en el escándalo de los CLAP. ¿Se acuerda del escándalo de corrupción de los CLAP? Bueno, resulta que este señor está involucrado y lo que hizo este señor fue posesionarse como el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y sin haber quórum. No había quórum, eso fue algo ilegal. Juan Guaidó intentó entrar a la asamblea, incluso hasta intentó saltarse, como todo este tema de la barricada de seguridad, no lo dejaron posesionarse, entonces ¿qué le tocó? Le tocó irse a posesionar a un diario muy reconocido de Venezuela y ahora hay ¿Quién es Luis Parra? ¿Quién es Luis Parra? Un congresista del régimen de Maduro. Bueno, implicado. Yo sé, hasta ahí sí no me ha contado nada. Claro que eso es, pero ¿quién es? ¿Qué tendencia tiene? ¿Para qué sirve ese señor? Pues para seguir robando. Bueno. Y para seguir apoyando a Maduro en todos sus planes maquiavélicos que tiene en contra de Venezuela. Las reservas internacionales de Venezuela, el país más rico de América, valen $6.000 millones, de los cuales líquidos son 1.000. Porque es que las reservas no son todas líquidas. Hay reservas que están en inversiones que uno no puede liquidar de la noche a la mañana. Reservas líquidas tienen $1.000 millones. ¿Cuánto valen las importaciones de Venezuela? Pues lo que usted quiera. Venezuela no produce nada, lo tiene que importar todo. No produce ni datos Venezuela, porque esos datos son absolutamente desconocidos. Oiga, pero le tengo un dato antes de que vaya con la importación, doctor Fernando. El de los $6.000 millones son datos del gobierno de Venezuela, ¿no? No son estimaciones de una reunión de economistas venezolanos, no, son datos oficiales. 6.500 millones de dólares son las reservas internacionales de Venezuela. Ya vendieron todo el oro que tenían, ya se robaron todo. ¿Y qué decía Adamar? No, que este señor Luis Parra tiene 41 años, militó hasta diciembre en Primero Justicia, que es el partido del ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky y del diputado Julio Borges. Hágame el favor. ¿Qué tal la joyita? Hágame el favor, ahora es de Maduro.
Sí, ahora es de Maduro y no solamente eso, sino que también el señor Luis Parra dijo que Juan Guaidó puede asistir a la asamblea porque Juan Guaidó pues todavía tiene su curul dentro de esta institución, pero pues que le va a tocar quedarse sentadito en su silla porque no va a ser el presidente. Hoy va a estar demasiado caliente todo lo que ocurra en este lugar porque Juan Guaidó dijo que él iba a ir como presidente de la asamblea y pues Luis Parra también. Entonces, ¿qué irá a pasar? ¿Será que pueden entrar? ¿Será que no pueden entrar? ¿Qué irá a pasar hoy? Vamos a estar muy pendientes. Bueno, muy de toda esta divertido noticia. mientras la gente en Venezuela literalmente se muere de hambre. Literalmente. Esto no es una figura retórica, esto no es un decir, esto no es una frase inventada. La gente se está muriendo de hambre. El que en Venezuela no tiene ingresos en dólares por remesas que recibe del exterior de parientes suyos que se fueron para poder sobrevivir, ese venezolano literalmente se muere de hambre. Pero bueno, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. No pasa nada. El Papa Francisco no dice una sola palabra. Uy, Papa Francisco que lo pasó muy mal este fin de año. No sé si ustedes vieron el video, se hizo viral, del Papa Francisco pues golpeándole la mano a una feligres que lo trataba de saludar y sí es cierto, lo aló. Le pegó un tironazo, sí. Sí, pero pues la reacción... En lugar de acercarse, muy fuerte. De acercarse paternalmente y de decirle, mira, gracias, de una cosa amable, actuó como un patán el Papa Francisco. Hay que decir la verdad. Nadie se trata así. Luego ofreció disculpas, pero ya creo que eran demasiado tarde porque la gente se quedó fue con la la primera misa del Año Nuevo en esta será muy difícil. Les tengo otra recomendación y vale la pena que la lean con mucho detenimiento. Es la columna de Salud Hernández, titulada A un flamante senador. Es una columna que le dirige a Bencos Biojó, de las FARC. Al asesino de Bojayá. Mire usted por qué. Recuerden ustedes que a final de año hubo amenaza y hubo advertencias respecto a la llegada de grupos paramilitares a Bojayá y otros lugares del Chocó. Pues resulta que este señor Biojó decidió a través de Twitter y de sus redes sociales, igual que de las FARC, hablar de la crisis humanitaria en el departamento del Chocó, diciendo que esto empeoraba, que había confinamiento de las comunidades étnicas, amenazas y desplazamientos forzados todos los días y que esto había que pararlo, decía Bencos Biojó, muy solidario con el pueblo chocoano. Pues le escribe Salud Hernández esta columna donde dice lo siguiente, entre otras cosas: me gustaría preguntar al flamante senador condenado a 36 años de prisión por masacrar un centenar de civiles indefensos, ¿qué propuestas tiene para el pueblo que destrozó? Ahí está la columna. Centenares de civiles, de esos centenares de civiles, ¿cuántos niños? 45 niños. ¿A cuántos niños asesinó el honorable senador Biojó? Hágame el favor, hágame. Ahora hablando de paz y hablando de ayuda para Bojayá. Vea pues. ¿Cómo le parece? Pues primero los asesina refugiados en una iglesia. Ustedes recuerdan una institución que hubo en todo el medioevo que se llamaba el refugio en sagrado. El que se metía a una iglesia era respetado y de allá no lo podía sacar nadie. Aquí se refugiaron los que pudieron llegar, ancianos, mujeres, niños, a la escuelita, y el señor Biojó les tiró roques encima y los mató, los quemó a todos. Y el general Mario Montoya lloró físicamente ante las cámaras de televisión con el zapatico de un niño asesinado por el senador Biojó. No, por Dios. Colombia no merece tanta ignominia. Y bueno, díganme, ¿están preparados para el 21 de enero? El 21 de enero. Ay, miga de mar. Para el 20 son las corralejas. Las corralejas, no, esta es otra corraleja que está convocando Gustavo Petro. Pero urbana. Urbana, sí. Urbana. Pero esos toritos de la corraleja no servirán para traerlos acá el 21. El 21 de enero es Gustavo Petro quien es muy activo invitando a marchas. El 30 de diciembre hay gran cacerolazo. Colombia se iba a volcar a las calles en un cacerolazo contra el del presidente Iván Duque. No pasó nada. Como ahora es poder lograr una movilización de tamaño épico para luchar por la Constitución del 91, para luchar por la paz y para protestar por la falta de educación y de salud en Colombia. Y por el mediocre aumento del salario mínimo,
que lo comentaremos ahora en la parte económica, 6% contra una inflación del 3.8%, 2.2% en términos reales para el sector empresarial. ¿Pueden nuestras empresas competir así? ¿Y les parece mediocre el aumento y entonces quieren marchar contra el aumento del 6%? Pero ¿y entonces? Válganos Dios. Muy bien. Bueno, y hablábamos con ustedes, queridos oyentes. Al oído. 8 de la mañana, 4 minutos.